así termina. Creía que el amor. Estamos escuchando a Ricardo Soule, que el próximo lunes a partir de las 21 horas llega al Teatro Roxy de Mar del Plata. Tal vez otra mujer. Con Oxley y la Bestia Emplumada. Que nunca acabaría, nunca acabaría. Lo tenemos en comunicación a Ricardo. Ricardo, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿hace cuánto que no venías por Mar del Plata? Mirá, hace por lo menos, yo calculo que alrededor de 5 años o algo Sí, así, bueno. Antes de la pandemia ya hacía un tiempito que no iba. Así que Bien. va a ser una oportunidad muy buena de poder volver a encontrarme con mis amigos Bien. de Mar del Plata y con ese mar hermoso que tienen. Bien. ¿Y qué formato vamos a encontrar el lunes? ¿Qué música vamos a encontrar? Bueno, nosotros estamos con la Bestia Emplumada, estamos en una gira que comenzamos el 7 de abril en Rosario. Estuvimos recorriendo distintas ciudades de Argentina, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Buenos Aires, en la capital federal, en un teatro Broadway, varios lugares del conurbano, de la AMBA, que se llama ahora, ¿no? AMBA. Sí. Y bueno, y ahora por suerte vamos a llegar hasta Mar del Plata con un repertorio muy probado. Estamos tenemos mucha fe en ese repertorio porque vemos que produce unas lindas sensaciones en el público, un buen contacto emocional. Y está compuesto por temas de la época de Oxley, de la primera época, temas míos de solista, de la Bestia Emplumada, y en general tratamos de que en el cortito tiempo, que es un concierto de 1 hora y media, 1 hora 45, el público pueda tener una idea lo más acabada posible de lo que significa este repertorio. Sí, música que atraviesa a cada uno de los que va a ver el recital, ¿no? Porque, digamos, desde aquellos clásicos de Box Day hasta también temas que forman parte de tu carrera, hacen vibrar a quien va al recital, ¿no? Sí, tienen una carga emocional muy grande. Yo creo que lo que más tienen es eso. Los otros días lo hablábamos con Daniel Ripoll, el director de la revista Pelo, que la modalidad del rock nacional justamente modifica la idea de que la música es exclusivamente bailable. La música del rock nacional también es para sentarse, escuchar y meditar qué es lo que se está diciendo y qué es lo que se está haciendo. Entonces es una invitación a la reflexión, ¿no? ¿Tuvimos una época de oro con Box Day y otras grandes bandas de aquellos primeros años? Sin duda. Creo que esa época fue una época memorable del mundo. Veníamos de unas situaciones totalmente absurdas, como todas las situaciones de guerra que se viven en el mundo, como la actual, donde 2 o 3 vivos se llenan de plata matando gente inocente. Y bueno, en Estados Unidos le dijeron no a la guerra de Vietnam, y apareció Woodstock. Y el cine empezó a tener un formato distinto, la literatura otro formato, y en fin, todas las expresiones artísticas empezaron a tener una mutación y se proclamó una nueva era. Que desde esa época hasta ahora sigue evolucionando y llegamos a este siglo XXI como una nueva aproximación a lo que debería ser nuestra sociedad más justa, más noble, con las manos limpias y el corazón puro. ¿Cómo llegas al rock argentino con Box Day? Porque repasando un poco de tu historia, de tu música o tus orígenes musicales tienen que ver más con la música clásica, ¿no? Sí, yo nací como músico clásico a los 6 años con mi papá, que me enseñó los primeros pasos, y después empecé a estudiar con una profesora y a dar los exámenes en el Conservatorio de Buenos Aires, yo en Santa Cecilia. Yo estudiaba acá en Quilmes, yo vivo en Quilmes, a 17 kilómetros del Congreso, y los fines de año nos íbamos con mis compañeros a dar los exámenes. Y bueno, y así empecé a estudiar, a leer, a escribir, aprendí el violín, la teoría, el solfeo, y bueno, cuando tuve 12 o 13 años escuché
escuché a los Beatles y me di cuenta que lo que quería hacer era algo parecido a eso. Y entonces empecé a tocar la guitarra. Claro. Y a partir de ese momento se modificó mi plan musical y lo tendí más hacia la música popular. ¿Lo mejor de Vox Day se representa en la obra conceptual La Biblia? Bueno, lo que pasa es que lo más remarcable, porque al ser una obra tan distinta a las obras que forman parte del repertorio general de la música del rock nacional, Sí. Es muy difícil de salteártela, porque es como una especie de cúspide que se da en un momento determinado donde no había precedentes. Nosotros acá en Argentina no teníamos precedentes de obras conceptuales y mucho menos de obras sacras, ¿no? Basadas en textos sagrados. ¿Cómo nace la idea de esa obra conceptual? Como una tormenta, como nace una tormenta. Aparece en el horizonte, se va oscureciendo el cielo, empieza el viento, vuelan las hojas, se caen las ramas de los árboles, empiezan a caer los rayos, y nos tratamos de guarecer lo que más pudimos. Una tormenta que hace referencia a qué puntualmente lo que pasa en esa época. Y la idea de la Biblia fue una tormenta que duró prácticamente toda mi vida, y sigue durando, porque es muy fuerte para una música tan pasatista como el rock and roll de la primera época, que cantaban nada más que al jopo y a las caderas de las chicas, lo cual está muy bien, yo no lo condeno, pero esto salió con una cosa completamente distinta, que estaba hablando de la existencia del hombre sobre la tierra, sobre la vida, sobre la muerte, sobre problemas existenciales, ¿no? Recién hablábamos de esta época, una época de oro. ¿Eso que se sembró se pudo cosechar a lo largo del tiempo o todo lo que vino después, cómo fue? No entiendo bien la pregunta, pero supongo que a lo que te referís es si nos dio buen resultado. Claro. Sí, no, digo, de aquella época de oro que obviamente destacamos a Vox Day y a otros grandes grupos, todo lo que vino después tuvo una vara alta, digamos, para poder continuar, ¿no? Sí, totalmente. Se puso un listón a una altura que yo creo que no se pudo sobrepasar, y muchos tampoco ni siquiera lo intentaron, porque yo no veo que haya continuadores de esas líneas de creatividad. En rasgos generales, la música tiende a pintar otro panorama, porque no es ni más ni menos que pinta el panorama en que nos encontramos, ¿no? Hay una marcada tendencia al hedonismo y los valores morales están muy en baja. Claro. Entonces, lógicamente, a los jóvenes no les interesa en este momento abordar esos temas porque no corresponden a este mundo que están viviendo, ¿no? ¿Cómo crees que aquella música a la que hacemos referencia llega a las nuevas generaciones? Perfectamente. Estamos viendo con mis compañeros a través de estos kilómetros que tenemos encima que el público se está renovando. Tenemos público de muchas edades y hay jóvenes que no alcanzan los 20 años. Entonces estamos muy contentos de que la música esté llegando a niveles de aumentar su alcance en cuanto a la edad. Y a medida que van pasando los años también va pasando las generaciones, ¿no? Hablar de 50 años estamos hablando de 2 generaciones. Claro. Y realmente es un galardón muy grande que nos tocó, no solamente a mí, sino a mis compañeros y a mis colegas, y es una responsabilidad muy grande también. Y además seguir tocando estos temas de hace 50 años es también una especie de vuelta constante a la memoria para que todo eso no se pierda, ¿no? Digamos, como dijo algún historiador alguna vez, lo peor es el olvido, ¿no? Digamos, rememorar todo eso también sirve para que las nuevas generaciones puedan saber lo que pasó acá en la Argentina con la música, ¿no? Sí, tal cual. De todas maneras creo que no pasó, sino que está pasando, sigue pasando. Sí. Estamos en un presente de
de acontecimientos que son muy importantes. El viernes pasado, hoy estamos sábado, creo que fue el miércoles, estuvimos en la biblioteca del Congreso de la Nación con Daniel Ripoll y Lito Nevia donó un piano y ahí nos encontramos todos los veteranos de la primera época participando de esa reunión, y nos damos cuenta de que efectivamente hay una serie de jóvenes y no solamente músicos, sino también periodistas, escritores, gente de televisión, de cine, que están vinculados con esta música de la primera época, y que no hace más que afirmar la huella que dejó hace 50 años atrás. Y bueno, se está renovando, se está reviviendo y se está reconociendo en estas épocas tan duras que nos tocan vivir en la Argentina. Sí. Además con la música, ¿no? Hablando de huellas, la música que se está escuchando hoy, la masiva, ¿crees que realmente puede dejar algún tipo de huella también? Sí, por supuesto, claro que dejan huellas. Lo que pasa es que son distintas huellas, ¿no? Claro. Hay huellas y huellas. En este caso, la música que se usa actualmente es una música que tiende más bien a una mentalidad caribeña, que poco tiene que ver con nosotros, poco tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Los jóvenes hablan con un acento caribeño y estamos salteándonos lo que propusimos hace muchos años atrás, que es justamente cantar en nuestro propio idioma, con nuestras propias acepciones, con nuestras propias giros idiomáticos, porque tenemos una cultura muy fuerte. Al tener los escritores que tenemos, la talla de escritores que tenemos, disponemos de un lenguaje muy característico, que es muy apreciado. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de vivir en España durante muchos años, y los españoles mueren por el acento nuestro y por la manera de construir las oraciones y la manera de hablar y cómo cantamos. Hasta el punto de que muchos cantantes españoles de rock imitan el acento argentino. O sea, es muy importante para nosotros que los jóvenes puedan comprender eso, el valor que tiene la prosapia, el linaje que les corresponde. Sí, también ha cambiado la forma de escucha, ¿no? Porque hoy hay un tema que se difunde, pero digamos la obra conceptual, el disco, así que como lo conocíamos en las últimas décadas, es como que ha tendido a desaparecer, ¿no? Sí, pero la música va por otros canales. Cuando hablamos de discos y hablamos de las redes, de las plataformas, estamos hablando de los medios que disponemos para difundir la música de manera comercial. Claro. Pero la música no solamente se difunde de esa forma, se difunde también y sobre todo en los conciertos. Entonces, esto que nosotros hacemos en Mar del Plata tiene un valor altísimo en cuanto a sentar un precedente para las generaciones del 23, del siglo XXI, claro. De ver un concierto de música de rock nacional con un repertorio de una solera de 50 años. O sea, es un privilegio. Nosotros no tuvimos ese privilegio. A nosotros nos antecedieron los chachaleros, los quillahuasi, Troilo, Pichuco, qué sé yo, Piazzolla, músicos gigantes, enormes, pero que no tenían mucho que ver con lo que hacíamos nosotros. Claro. En cambio, los jóvenes de esta época tienen la posibilidad de tener referentes muy sólidos, porque lo ha demostrado su supervivencia a través de casi medio siglo. No casi, medio siglo. De lo que has escuchado en los últimos tiempos, ¿qué te ha gustado de nuestro país? No, hay muchas cosas que me gustan. El otro día, cuando estuvimos ahí en la reunión en la biblioteca, tocaron unos chicos. El baterista tenía 16 años, Lucas, y vino a decirme de que ellos eran cultores del rock nacional. Me pareció que era una manera de decirme para quedar bien. Pero después cuando tocaron, evidentemente se lo habían estudiado muy bien, lo tenían clarísimo. Y tocaban material de ellos, su material original. Claro. Así que da gusto verlos a los jovencitos cómo están empujando para adelante y la capacidad que tienen. De hecho,
nuestros sonidistas, por ejemplo, uno de nuestros sonidistas principales, creo que tiene 26 años. Son muy jóvenes y son buenísimos. La verdad que tienen una capacidad operativa extraordinaria. Sí, y no dejar de ver que la música, como decía en algún momento en alguna entrevista que le hice a Emilio del Guercio, que la música es un bien espiritual fundamentalmente, no es un bien comercial, algo que se vende o se compra solamente, ¿no? Y sí, se ha utilizado para eso, se ha utilizado desde el punto de vista comercial, porque claro, evidentemente las cosas que producen una reacción en el público de ese calibre, es lógico que lo busquen en el perfil comercial. Eso es totalmente comprensible, pero yo coincido con él. La música es una expresión del espíritu, es el canto del espíritu, de la voz de nuestro espíritu. Y no solamente la música, las expresiones artísticas en general ponen de manifiesto lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y no hablo del corazón de carne, sino de nuestro corazón espiritual. Hablando de bien espiritual, ¿qué te pasa a vos tocar estos temas, no sé, 50 años después? Mirá, la música escapa a todo eso de los tiempos, se ríe un poco, en medio que se burla de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, toco las 4 estaciones de Vivaldi, que hace 350 años que fue escrita, y se te ponen los pelos de punta, a mí y a los que están alrededor. O sea que la música no está vinculada con el tiempo cronológico nuestro del reloj y el almanaque. Tiene otro tiempo, está hecha de otra sustancia, que yo creo que es un poco un pedacito de la eternidad también. Ricardo Soule, que el próximo lunes a partir de las 21 horas llega a Mar del Plata al Teatro Roxy con Box Day y La Bestia Emplumada para repasar la mejor música a lo largo de un show de más o menos 1 hora y media, ¿no? Tal vez, dependerá un poco del público también. Ahí le damos un dato a la gente que vaya, ¿no? Digamos, cuando más pidan, puedan tocar algún tema más. Nosotros lo hacemos como un traje a medida, ¿no? Le tomamos el largo de la manga, nos fijamos bien cómo es el tamaño del cuello y le hacemos el saco a medida. Bien. Ricardo Soule, gracias Ricardo por la conversación con más preguntas y respuestas. Un abrazo grande y te esperamos acá el lunes, acá en Mar del Plata. Hasta el lunes. Muchas gracias. Un beso y un abrazo para toda la gente de Mar del Plata. Ricardo Soule, que el próximo lunes, 21 horas, llega con Box Day y La Bestia Emplumada al Teatro Roxy. Nada puede escapar